Hola creativos y creativas, bienvenidos un día más al Rincón de Sandra. Bueno, vamos con la segunda parte. Vamos a ver cómo vamos a pintar todo lo que es el escenario. Las escaleras, las rocas, el suelo. Allí vamos. Bueno, he estado con un dilema. Si grises, marrones, arenas, yo no lo sé. Porque cada uno hace el portal de Belén como quiere. Hay gente que le pone mucha hierba, mucha planta, mucho... Yo digo, bueno, pero esto es el desierto. En el desierto habrán rocas y arena solo. No, pero claro, depende de dónde hagas el Belén. No lo sé. Así que, vamos, yo voy a ver si hago un entre medias. No quiero poner mucho verde, porque yo quiero que sea en un sitio donde hay desierto, donde hay arena, rocas, olivos, no pinos, abetos y palmeras. Es que no lo sé, no lo tengo muy claro. Vamos a ver cómo sale. ¿Os animáis? Siempre pregunto lo mismo, ¿os animáis? Espero que sí. He hecho pues como unos mini ladrillitos de diferentes tamaños, cuadrados, rectangulares, todo con los trocitos pequeños, estos que me fueron sobrando, pues voy haciendo ladrillitos. Vamos a colocarlos. Bueno, ya le hemos dado la primera capa a lo que es la roca, la cueva y la roca del lateral. Y me voy a dormir, que son las 2 de la mañana y no puedo más. Esperamos a que se seque y mañana continuamos.
Bueno, después de colocarlo, ¿veis? Entre las rendijas, entre los huecos, y también lo he puesto aquí abajo, en donde habíamos puesto el papel, el cartón de huevera, ¿vale? Luego le he añadido más polvos de talco y un poco más de marrón. Y he hecho como si fuera el suelo, la base del suelo, tipo barro. Y las piedras de aquí de la entrada, donde está la fuente, también les he puesto, como es más espeso, era como un poco de plastilina con la jeringuilla, ha quedado así. A ver, vamos a ver. Algunas rocas, algunas piedras le he dado primero la capa negra para luego darle capa gris. En otras he puesto la capa gris, como aquí, la capa gris primera, y después le he dado unas manchitas, tanto en gris como en marrón, porque esto es el suelo de la calle. Los escalones, pues ya me habéis visto que le he puesto primero gris oscuro, luego gris más claro. Le he ido poniendo en la montaña igual, he añadido arena, no sé, yo estoy ahí. Supongo que en la montaña, en cuanto le pongamos lo que son los hierbajos, las hierbas secas verdes, pues aún se verá mejor.
Claro, ahora todo esto, todo lo que es las fachadas de la casa y de los muros y eso, van en tonos beige porque es barro y piedras. Yo creo que vamos bien, yo creo que sí. El suelo de abajo ya lo haremos lo último, no, ahora no me apetece. Pero bueno, lo que es paredes, barro y tierra, y lo que son escaleras y montaña, pues de color gris de rocas. ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis bien? Vamos a echar para atrás. A ver, para que veamos todo el conjunto. Así. Yo creo que está quedando bastante bien. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding and a cup of good cheer. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Bueno, una vez pintado lo que es el escenario, que digo yo, el escenario del portal de Belén, ahora voy a mirar de poner pues los detalles finitos, las piedrecitas, las hierbecitas, cositas para dejarlo en plan ya, creo que bastante arreglado, pero no sé. Yo creo que los tonos han quedado bien. Ahora, falta lo que es poner el detalle fino. Y en el siguiente pues ya nos pondremos con lo que son las casitas. Y el portal. Vamos a ver si acabamos de arreglar esto un poco y de ponerlo más realista. Creo yo que le falta realismo. A ver, para hacer todo esto del realismo, he sacado del altillo. Tenemos aquí como pajita, serrín. Aquí en esta caja tengo, esto es las piñas trituradas. La piña triturada. Que parece tierra, huele muy bien. Luego tengo arena de playa. Luego tengo aquí un tupper con piedrecitas, con tierra, pero ya más gordita. Y todo lo que son del portal de Belén, pues el musgo de distintos colores, incluso el que es así rojo como que ya está seco. Y con esto vamos a empezar a decorar el resto del portal. A ver, en esta botellita de plástico voy a poner agua y cola. Y así podré ir colocando poquito a poco para ir colocando arena o tierra o piedras o todo
lo que necesite poner entre medias de los ladrillitos. Vamos a probar a ver si funciona el invento de añadir aquí la arena dentro del botecito y así pegarlo a la vez. Vamos a ver si funciona el invento. Uy, vamos a limpiarlo primero porque si no, no se va a cerrar. Vamos a ver si este invento nos va bien. Ponemos la arena con la cola y el agua. Ahora, vamos a probar. Vamos a probar aquí. A ver qué tal. Ah, pues sí. Mira, se está poniendo la arena. Y se supone que luego se aclarará y solo quedará la arena. La cola desaparecerá. Pues vamos a ver si conseguimos. Tendremos que ir moviéndolo para que no se quede la cola, la arena ahí pegada en la boca de... Bueno, con paciencia y un bizcocho. No sé yo. Pues sí, mira. Mira ahí la arena. Qué bien. Estupendo. Tendremos que ir haciendo así, moviéndola para atrás y dejándola caer. Porque si no, la arena claro, a lo mejor esta botellita es demasiado grande el agujero. A lo mejor si tuviéramos una botellita con la boquita más pequeña iría mejor. Pero bueno, no vamos a ser tampoco exigentes la primera vez. Que yo creo que esto está saliendo bastante bien. Mira, vamos a poner aquí arena. A ver qué tal sale aquí la arena. A ver cuando se seque, qué pasa con esa arena. Podemos poner también en algún escalón. Mira, va cayendo la arena. Ya se va poniendo directamente en los huequecitos. Y aquí también, claro. Bueno, como podéis ver, poco a poco se va secando la cola y el agua y va quedando la arena. Y aquí en el escalón, igual, ¿veis el escaloncito que va quedando la arena? Pues espero que funcione bien y que haga efecto de arena entre los huecos. Y en la montaña también tiramos arena. Por aquí por encima de las rocas también tiramos arena. En las zonas marrones. Bueno, por ahí tenemos la arena. Ahora vamos a ver. Tenemos aquí este super mega tupper de no sé qué, de tortilla de patatas. Este super tupper
este super tupper de tortilla de patatas que, ¿veis? Tenemos arena, tierra, piedras. Pues la vamos a dejar, la vamos a colocar con cuidadito por los bordecitos de los escalones y por los bordecitos de la pared. Esto en realidad es arena de la playa o de... No sé si es de la playa o de un jardín. De estos de calle, es que no me acuerdo. Como soy de las que va cogiendo siempre un poquito, una bolsita. Siempre llevo bolsitas encima y voy cogiendo cositas que veo que me pueden servir. Porque yo casi todo lo que tengo es reciclado, ya lo sabéis. Que no me complico la vida buscando cosas que nos cuesten dinero. Hay cosas pues como, yo que sé, metraquilato o a veces usamos algo que sí, o el musgo de Portal de Belén, pues sí, es comprado, pero que tampoco son cosas caras. A mí lo que me gusta siempre es utilizar cosas que nos salgan, bueno, de la naturaleza misma, que no tengamos que gastarnos dinero. O reciclar como las hueveras. Luego cuando esto se seque, pues habrá que ponerlo, más seguro que pasarle un pincelito. Para lo que no quede enganchado. O un aspirador suave. Pincelito o aspirador suave. Que no nos lo vayamos a cargar, claro. Esperar que estoy aquí yo. Estoy muy cansada ya. Estoy muy cansada. Se nos ha hecho muy tarde otra vez. Se nos ha hecho tarde. Siempre se me hace tarde. Ya son las 2 y pico de la mañana. Vamos a dejar que se sequen las piedrecitas, la arena y todo esto. Y mañana a ver cómo lo encontramos. Y nos ponemos con el tema verde. Y si hay que tocar más arena, pues tocaremos más arena. Bueno, ahora vamos a hacer el olivo. Y con los trozos de musgo que le he quitado para decorar el árbol, esas puntitas verdes tan monas que solamente queda lo que es la rama chuchurría, pues la voy a utilizar de base en lo que es las ramas del árbol para luego añadirle el ingrediente secreto. Orégano. No. Romero. Romero. Exacto. Que el orégano no me gusta. El romero tiene como tiritas, hace como hojitas alargaditas y que se parece más a un olivo.
tengo que reconocer que lo que más me ha costado de todo el portal es colocarle las aceitunitas. ¿Vosotros veis las aceitunitas? Es que son súper pequeñitas, claro, no sé si las veis, no sé si las apreciáis, pero son piedrecitas y me están costando un montón. Yo iba a intentar acabar de poner todas las aceitunas, pero, jolín, lo que más me ha costado de todo el portal. Bueno, y para acabar vamos a poner en la fuente agua, que lo vamos a hacer con silicona, para que veáis cómo hago una cascada de agua en la fuente. La ponemos y terminamos el vídeo de hoy. Esta es la fuente que teníamos, que le he añadido un lateral para que haga esta forma hacia la montaña, hacia la cueva, para que parezca que es una cascada. Y la fuente también la vamos a llenar con la silicona, claro. Ahí ves, esta, como se ha subido para arriba, pero bueno, la empujamos y ya está. Por eso os digo que es mejor hacerlo de arriba a abajo, porque así hace la caída del agua con más naturalidad. Y ahora llenamos esto de aquí de silicona. Y ahí tenéis la fuente con la cascadita. A ver, vamos a ver, ¿veis? Esto va aquí, así, y con la cascada así para atrás. Entonces se podrán sacar las pilas para poder cambiarlas. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Recordad, si es así, darle al like y suscribiros. Y no os olvidéis de darle a la campanilla. Los que ya estáis suscritos, seguid viendo vídeos. Chao.